noches, bienvenidos al tercer día de estas segundas jornadas de Patrimonio Histórico. Este día lo vamos a comenzar con la presentación del libro de don Francisco Trajano Pérez, el último libro recién sacado hoy mismo de la imprenta, titulado Agüimes, Recorridos Históricos. Simplemente antes de comenzar con esta presentación, hacerles un pequeño resumen de cómo han sido estas jornadas. Tuvimos el primer día dos presentaciones de un centro de primaria y uno de secundaria. Imagino que todos, la mayoría han estado en las jornadas. Estamos muy contentos por la gran participación que han habido en estas dos noches anteriores, en las que yo creo que hemos disfrutado todas aquellas personas que se han acercado a la casa de Betania. Y esta noche, pues eso, vamos a tener la presentación del libro y luego tendremos, para finalizar el acto, el recorrido histórico alrededor de la plaza de Nuestra Señora del Rosario. Darle las gracias a todos por venir estas 3 noches a disfrutar con nosotros hablando de estos temas del patrimonio histórico. Y a continuación le voy a pasar la palabra a Fernando Romero, que es miembro del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico, que también está esta noche aquí para apoyar esta presentación de este libro. Muchísimas gracias. Sí, buenas noches. Bien, aquí estamos una vez más para presentar una obra de autor tan prolífico que tiene Agüimes. Yo estaba mirando un poco los datos de la biografía de Francisco Trajano y estoy viendo que por lo menos tiene publicado, que yo sepa, 23 libros de poesía y aparte de eso tiene 7 libros dedicados exclusivamente a Agüimes. De Agüimes en Cuba, la colección de 6 tomos sobre la historia de Agüimes y ahora la memoria de Agüimes. Siendo esto importante, es de destacar también, y en eso también hay que dar una cuenta, que don Francisco Trajano, su primer libro lo publicó en el año 79, el libro de poesía aquí en Canarias, como Ahijidos y Ahijadas en Canarias, y cuando ya contaba con 55 años, porque quiere decir que empezar una obra literaria con los 55 años y en este momento tener publicado 23 obras poéticas más 7 libros de historia, pues dice mucho y muy bien de nuestros vecinos, ¿no? O sea que yo creo que estos datos pues dicen mucho y bastante de don Francisco Trajano. Bien, dicho esto, pues sobre este libro yo voy un poco a leer y a un poco contarles pues la historia de un edificio emblemático de Agüimes, como es el Palacio de Verdugo, cómo surgió, cómo ha ido evolucionando históricamente hasta llegar a ser lo que es hoy, ¿no? Por una parte la Casa de Betania y por otra parte el Museo de Historia de Agüimes. Bien, entonces brevemente lo voy a leer. Bien, la familia Verdugo aparece en la historia de Agüimes en la segunda mitad del siglo XVIII. Por datas, compras de censos y tributos de la mitra, adquiere tierra, aguas y casas en el señorío de Agüimes. Don Joaquín Verdugo Alvidurría poseía tierras y aguas en Temisa, adquiridas en 1754 y 1756 por compras de Vicente Alemán y a los dominicos. El mencionado don Joaquín era padre de don Manuel Verdugo, que fue obispo de Canarias entre 1796 y 1826. La familia Verdugo tenía grandes propiedades en todo el señorío. Prueba de ello incluso los topónimos que han quedado. Por ejemplo, tenemos cercados de Verdugo, desde el barrio del Perconcillo, las Junqueras y las Montañas, llanos de Verdugo, placetilla de Verdugo, casas de Verdugo, salinas de Verdugo, o sea que indica que era un gran propietario del señorío. Además, tuvieron en Agüimes un eficiente administrador en la persona de don Pedro Ruano y Urquía, quien fue también secretario, alcalde y escribano público de la villa entre 1844 y 1869. Precisamente su casa tenía la puerta de entrada a la placetilla de Verdugo y se extendía hasta la calle Moral. Esta casa fue vendida por su nuera, doña Elena Quesada, al agüimense José Rodríguez Martín, conocido por todos como Pepito Pérez. Los colonos de las tierras y aguas de la familia Verdugo adquirieron a principios del siglo XX dichas propiedades, sabedores de que estaban libres de cargas eclesiásticas. A doña Antonia Vega González, esposa de don Domingo Trajano Romero, los Verdugos le donaron un cercado por las atenciones prestadas a su familia. En octubre de 1886, don Francisco Verdugo Pestana compró al negocio francés Calimano una casa terrera de 650 metros cuadrados en la placetilla de Verdugo.
Rastreando el devenir del señorío, se constata que tanto los verdugos como los Westerling fueron receptores de datas y consideraciones por los obispos señores de Agüime. Si los Westerling construyeron las suntuosas casas nuevas y casas de los camellos, los verdugos construyeron el llamado Palacio de Verdugo, que se extendía desde la antigua calle Jazmín hasta la calle Clavel. El hecho de que al Palacio de Verdugo se le denominara Palacio del Obispo se debe a que don Manuel Verdugo ocupó dicho cargo. Posiblemente se hospedara en su suntuosa casa de sus parientes cuando visitó el señorío el 18 de mayo de 1770 y el 31 de diciembre de 1775. Estas dos visitas las hizo en nombre del obispo Joaquín Herrera. También lo hizo siendo ya obispo, el 4 de noviembre de 1799. Por otra parte, en junio de 1878, el párroco don Sebastián Pared pedía permiso para convertir la casa parroquial en casa parroquial a los aposentos que están detrás del altar mayor del nuevo templo, todavía está sin terminar, para poder alojar allí a los obispos, que en sus visitas pastorales tienen que hospedarse siempre en casas particulares. Esto quiere decir que el obispado nunca tuvo en Agüime un palacio, y don Manuel Verdugo, antes y después de ser nombrado obispo, en sus visitas al señorío, siempre se alojó en la casa de su propia familia. De ahí que dicha casa, del Palacio de Verdugo, pasara a llamarse Palacio del Obispo, pero este palacio nunca perteneció al obispado. Esta realidad histórica se confirma con el hecho de que el propio párroco, Sebastián Pared, construyó en 1880 la primera casa parroquial de Agüime. Esta terminó siendo adquirida por el ayuntamiento en 1976. Los hermanos Agustina y Juan Rodríguez Melián heredaron posteriormente ese palacio. En 1917, don Juan Rodríguez alquiló su parte del palacio que daba a la placetilla al ayuntamiento para ubicar en ella las escuelas graduadas de niñas. Don Juan vendería esta parte del palacio al ayuntamiento en febrero de 1947, siendo alcalde don Miguel Olivares. Las escuelas de niñas siguieron allí hasta 1972. En marzo de 1973, el alcalde Luis Trujillo González y el sacerdote hijo de esta villa, Juan Artiles Sánchez, director diocesano del movimiento familiar, firmaron un contrato de permuta por el que el ayuntamiento cedía los locales de las escuelas de niñas a cambio de 600 metros cuadrados de solar en Las Cositas. En aquellos locales se fundó la Casa de Betania, con aspiración también de convertirse en un futuro museo diocesano. En la parte del palacio heredada por doña Agustina Rodríguez Melián, el 3 de abril del año 1941 se estableció un unitario, el Tabo, formado por un batallón y 5 compañías. Después se firmó un contrato de arrendamiento por 250 pesetas mensuales. El Tabo abandonó Agüime en octubre de 1948. De su paso por Agüime solo queda un pequeño parque denominado por el ayuntamiento en 1945 como Parque de los Tiradores de Ifni, pero el pueblo lo ha oficializado y lo llama hoy Parque de los Moros. Doña Agustina Rodríguez Melián, agradecida por las buenas atenciones y servicios de Ana Santana González, le alquiló 2 habitaciones que daban hacia la calle Clavel. En ella, hacia 1950, Ana y su esposo Venancio Hernández Díaz, conocido por Juan Díaz, abrieron una cantina que fue famosa, muy concurrida en Agüime, hasta su cierre por el año 1986. En ese año, don Gregorio González Rodríguez, con poderes de todos sus hermanos, vendió al Cabildo de Gran Canaria la parte que quedaba de aquel palacio. Siendo don Carmelo Ramírez consejero de Planificación Insular, el Cabildo de Gran Canaria concedió al Ayuntamiento de Agüime una subvención de 15 millones de pesetas para la rehabilitación del Palacio de Verdugo. El presupuesto del proyecto para crear un nuevo museo ascendía a 75 millones de pesetas. Finalmente, tras las gestiones realizadas por don Antonio Morales Méndez, actual alcalde de Agüime, el Cabildo cedió los locales para el Museo de Historia de la Villa de Agüime, que fue inaugurado, como ustedes saben, hace unos pocos años. Esta es la historia del Palacio de Verdugo, por una parte Casa de Betania en la actualidad, por otra parte Museo de la Historia. Muchas gracias. Buenas noches. En primer lugar, agradecer a don Francisco Tarajano, Paco Tarajano, como
yo siempre me gusta decirle Paco Trajano porque hay una vinculación familiar muy, muy importante, y con el permiso del alcalde y del concejal de Cultura, a mí me ha tocado glosar o hablar de ingenio, o como bien reivindica Francisco Trajano el término del ingenio. Yo creo que Francisco Trajano tiene mucho mérito como poeta, como investigador histórico, porque aporta cosas que, sin lugar a dudas, si él no estuviera haciendo un trabajo desde hace 10, 15 años de estar buceando en los archivos, seguramente, no digo que se perderían, porque mientras estén en los archivos están ahí, pero sí los rescata para el resto de la población. Y yo creo que tiene mérito este capítulo, porque ha sabido conjugar lo que es, digamos, la investigación histórica científica, por decirlo de alguna manera, con un tipo de patrimonio que creo yo que hay que mimar, que es el patrimonio intangible, aquel que no se toca, que no se palpa, pero que se escucha y se ve. Francisco comienzan dando datos sobre el ingenio. Así habla que el 15 de abril de 1789, Fray Sebastián Morales, religioso del convento, casó en el pago del ingenio a Diego Espino, hijo legítimo de don José Espino y de María Estupiñán, con María Dávila, hija de don Francisco Esteban Dávila y de María Espino, difunto. También nos recuerda una partida donde podemos leer: don José Lozano, con licencia del párroco don José Urquía Romero, el 29 de marzo de 1814, casó en el barrio del Ingenio, ermita de la Candelaria, a Diego Francisco Dávila, hijo de don Fernando Dávila y Juana González, con Luisa Pérez, hija de Andrés Pérez Caraballo y Josefa Rodríguez. Pero junto a esto podemos leer coplas tan bonitas como la siguiente: Chano, el del Ingenio, tiene un buen cochino que le friega el balde y le va al molino. Vive el Ingenio y Agüime, viva Telde y la ciudad, viva don Vicente Ruano y también don Juan Melián. Y en el Ingenio de Agüime, noche de la Candelaria, en un juego de turrón, dos hombres se desafiaban. Juan Pérez, como más fuerte, a su fuerza se arrimaba. Juan Valentín, como niño, ofendía de palabra. Sacó el muchacho un cuchillo y le dio una puñalada. Se la clavó en las ingles, partes que son delicadas. Cayó Juan Pérez al suelo, derramó sangre abrasada, sirvió de cama la tierra y las piedras de almohada. Las estrellitas del cielo sirvieron de luminaria. 4 amigos lo cogieron y a su casa lo llevaron. Y salió señá María con cara y en agua blanca. Este es mi hijo Juan Pérez, este es mi hijo del alma. ¿Quién te dio esta muerte aguda? ¿Quién te dio esta puñalada? Madre, un muchachito de Telde, que Juan Valentín lo llaman. Madre, por Dios, si lo vieras, contra él no pidas nada, que yo he tenido la culpa que el muchacho me matara. Madre, si de esta muriese, no me entierres en sagrado, entiérrame en campo verde, a vista de mi ganado. De cabecera me pones la silla de mi caballo, y más abajo me ponen el capotillo encarnado. Me dejan un brazo afuera con un letrero en la mano que diga a todo el que pase: aquí yace un desgraciado. No murió por tabardillo ni por males de costado, que murió por un amor muy entrañado. Adiós mis cabritas rucias, adiós mi vaca bragada, adiós mi fuente de lomo, donde ya les daba agua. Adiós alpendre sabroso, donde yo las ordenaba. Adiós mi hermana Mercedes, adiós mi hermana del alma. Ya no tienes quien te lleve de noche a la de Granada. Adiós mi madre bendita, adiós mi madre santa. Me fui con el terno limpio a plaza de Candelaria, lo traigo sucio de muerte para defender a mi amada. Yo creo que esta capacidad de conjugar el documento histórico con el romance es un mérito muy importante que yo creo que hay que reconocerle a Paco. Y también habla Francisco Trajano, perdón que se me escape el Paco, pero con cariño. Habla Paco Trajano y reivindica no solo el nombre de El Ingenio frente al nombre de Ingenio,
sino también el de Gando, la rada natural del sur de la isla, seguramente con la punta de Maspalomas, los dos sitios de desembarco naturales, y habla de cómo se ha ido perdiendo, cómo se ha perdido la denominación de aeropuerto de Gando por otros, y nos plantean: el 23 de junio de 1960, el Ayuntamiento de Telde protestó por la desafortunada como caprichosa iniciativa de cambiar el topónimo de Gando por el de Las Palmas, es decir, el aeropuerto de Gando por el aeropuerto de Las Palmas. En 1986, el aeropuerto de Gando pasó a llamarse oficialmente de Gran Canaria. El nombre de Gando nunca perderá la capacidad evocadora de nuestra canaria historia. No borraron su seña, nos escribe Francisco. Oí al actual alcalde de Ingenio, don Domingo González, que quiere restituir el vetusto topónimo del Ingenio o Villa de Ingenio. Que tenga suerte y consenso le deseo, comenta Francisco Trajano. Y también, para conjugar este romance o esta parte más administrativa, histórica, les leo un romance que también pueden ustedes ver y leer en el libro. Lleva por título Ahogado en Gando. El día 15 de junio, señores, voy a contar, sale un joven de su casa con dirección a la mar. Se fue a la playa del Ámbar y allí se ha tirado al mar junto con Ramón Hernández, quien lo viera agonizar. Mandó en busca de un marino, pero remedio ya no hay, que las olas lo traían medio asfixiado ya. A las 4:30 y en punto, cuando la nueva llegó, todo el pueblo de Ingenio en peso se levantó. Quien se ha muerto fue Francisco, bien querido de este pueblo, un hijo de don Francisco, secretario del Ingenio. El Señor lo tenga en paz en los reinos de los cielos y que otro caso como este no suceda en ningún pueblo. A mí solo me queda dar las gracias a Francisco Trajano, a Paco Trajano, por rescatar el legado de los archivos y este patrimonio intangible que si no se nos pierde. Y también decirle que no solo como poeta o como historiador, sino yo creo que hay un Francisco Trajano como prosista y como cuentista que tiene mucha beta que sacar. Ya, gracias. Pregunta Francisco Trajano, si tú o yo, ¿no? Cierra el autor y además nos tiene muchas cosas que decir antes de que iniciemos este recorrido histórico. Bueno, de verdad que es una enorme satisfacción, es un honor hacer posible la edición de un nuevo texto, Francisco Trajano, y es un honor, de verdad, poder compartir día a día sus inquietudes sobre Agüime, sobre nuestra historia, sobre nuestro patrimonio. Además, verlo trabajar con ese ímpetu, con esa inquietud, con ese entusiasmo, a nosotros también nos da nuevos bríos y nos anima a seguir profundizando en el conocimiento de la historia de este pueblo y a seguir trabajando en definitiva por este pueblo. Es un enorme lujo para un municipio como Agüime tener una persona como él que ha hecho posible con sus últimos trabajos popularizar la historia de este municipio y acercarla al común de los ciudadanos. Algo que normalmente la historia se queda en los anaqueles, se queda en las estanterías, y la verdad es que su trabajo realizado a modo de trapera, donde va hilando momentos de nuestra historia, creo que ha hecho posible que se acerque su trabajo a las escuelas, que se acerque ese trabajo a los hogares del municipio, que sea leído y que sea compartido por las familias de Agüime. Yo, un poco más que decir lo que en el prólogo del libro, que jamás hemos dudado un ápice desde el ayuntamiento en afirmar con rotundidad nuestro compromiso, nuestra obligación, es más con la historia de esta villa. Hemos escrito una y otra vez acerca de la ineludible necesidad de indagar en nuestro pasado para reforzar nuestro ánimo de construir el futuro de este pueblo. En los últimos años hemos tenido ocasión de publicar varios textos que profundicen en el pasado de Agüime, de raigambre aborigen y andadura señorial. Así han visto la luz libros de singular valor documental, como los escritos por Pedro Quintana Andrés y Vicente Suárez Grimón, Historia de la Villa de Agüime, 1486-1850,
y Javier Velasco Vázquez y Verónica Alberto Barroso, Ondanita la historia, la población prehistórica de Agüime y su territorio, presentado hace apenas 15 días, o el que presentábamos ayer, realizado por los mayores de Agüime en un proyecto de terapia psicológica, de intercambio generacional entre jóvenes y niños, que se titula El Carnaval de Antaño de Agüime. El hijo predilecto de esta villa, profesor, poeta, investigador de nuestro acervo cultural, nos regala de nuevo un trabajo que describe momentos de nuestro andar por los siglos de esta tierra canaria y hace hincapié en el protagonismo de la sencilla gente de esta villa que han ido dejando su huella, su impronta en nuestras calles, en nuestras casas y también en la memoria de generaciones de agüimenses. Este nuevo libro de Francisco Tarajano, elaborado como siempre con mimo, cariño y entusiasmo, nos transporta a distintos momentos de la historia de Agüime sin preocuparse demasiado por hacer un repaso cronológicamente ordenado, sino que nos va salpicando con momentos y personas que han tenido mucho que ver con la construcción de este pueblo. También reproduce algunos textos publicados y recurre a la feliz iniciativa del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico de hacernos recorrer distintos espacios de Agüime para conocer cada una de sus cicatrices y los hogares de sus pobladores. Tenemos pues en nuestras manos un nuevo libro que, como decía Francia, acaba de salir justo ahora de la imprenta, que a la vez que nos aporta datos sobre nuestra historia, nuestra gente y nuestro patrimonio, nos sirve como instrumento incuestionable para a partir de aquí seguir profundizando en todos aquellos aspectos de nuestro ayer que nos empujan a seguir avanzando. Como en tantas ocasiones, quiero mostrar mi agradecimiento y el de la Corporación Agüimense, en nombre de toda la Corporación, a don Francisco Tarajano, por este trabajo, por los anteriores trabajos y por los futuros trabajos que estoy convencido que nos va a seguir aportando. Muchísimas gracias. Buenas noches, amigas y amigos. En primer término, como es de costumbre, hay que dar las gracias a Fernando Romero y Francisco Bordón porque han tenido la ocasión de hablar, pero no tenían el libro. El libro lo acabo de ver yo a las 7:30 de la noche. Hemos llegado aquí y ellos no gozaban de este libro, de modo que yo les insinué que se limitaran a un capítulo, el ingenio, y aquí el Palacio de Verdugo. Gracias también a este eficiente funcionario que tiene el Ayuntamiento de Agüime, Vicente Hernández, que ha cuidado la edición de todos mis libros, me ha proporcionado fotografías interesantísimas. Y claro está, aquí está presente Luis Pulido Pérez, un amigo entrañable que encontré en Las Palmas y que coge mis manuscritos y me los transforma en el ordenador en primorosas páginas y que son las que figuran aquí en este libro. Él, aunque no nació en Agüime, al leer el texto de Agüime cada vez se encariñaba más y podríamos decir que hoy es un agüimense de Asunción. Aquí está él con su esposa y en repetidas veces ha venido ya a conocer más profundamente a Agüime. Y naturalmente al autor de la portada, el extraordinario pintor agüimense Juan González. Y también hay que agradecer a mis sobrinos Pepe y Antonio Bordón Tarajano, que a pesar de que tenía la maquinaria en mal estado, han procurado que llegaran estos libros esta tarde precisamente para este acto que presentamos. Les voy a poner unas adivinas. Es cuna de gentes insignes, muy antigua población. Allí la honradez florece, allí creció mi ilusión y allí quiero finar yo. ¿Qué es, Fernando? Es Agüime, bueno. Alcalde de Ilustre de Villa, su moral es pura y firme, sin rencillas ni mancillas, loas del pueblo consigue. ¿Quién es? Bueno, la primera obedece a mi entrañable amor a esta bella queridísima de Agüime. La segunda obedece también al afecto y gratitud que guardo a este Antonio.
Morales. Sucedió que hace años, cuando Antonio Ramírez fundó o inició Radio Agüimes Onda Libre, en un cuartucho allí en la calle Sol, que en mi niñez fue cárcel, y después aquí en esta casa fantástica, me invitó a colaborar con él, y yo colaboré y pensé que mi misión era sembrar la cultura. Por aquí pasaron cultura oral y escrita, pasaron Eugenia Suárez, Teresita Ruano, Lola Rodríguez Meleán, mi prima Panchita Rodríguez Tarajano. Estas dos últimas lamentablemente se nos fueron. Pasaron Loreto I, Loreto IV, Bartolomé Espino el Rabioso, Sebastián Caballero, Vicente Guerra, pasaron los hermanos Suárez, los 4 de Guayaleque, Niño y Nérida, pasó también Vicente Alemán, y pasaron, aunque fueran por cintas grabadas, doña Avelina Pérez Brito y ese extraordinario Eustacito López. Me acompañaba en mis manuscritos, los leía mi sobrina Engracia Hernández Tarajano y ese fantástico Rafael Cabrera, que se nos fue tan joven y cuando tanto prometía, perdona que me emocione. Por eso una vez me encontré a Antonio Morales por la calle y por lo visto él oía, escuchaba la radio y me dijo: Tarajano, ¿por qué no escribes un libro sobre la historia de la UIM de eso que dice? Y acepté la invitación y colaboré con él. Me ha servido de útil entretenimiento casi durante 7 u 8 años y salió Agüimes en Cuba primero, 6 libros de memoria de Agüimes, desde el Guayaleque, otro desde el Aguairo, Agüimes canta, y ahora sale Agüimes recorrido histórico. Creo que son 11 libros que agradezco la edición al Ayuntamiento de Agüimes y a el gestor más importante y inspirador que fue Antonio Morales. El libro ya casi ni me acuerdo del contenido porque acabo de saludarlo, pero no todo es creación o fruto de investigaciones mías. Consideré que había unos artículos que yo tenía archivados y eran dignos de que el pueblo conociera. Por ejemplo, Frailesco tiene un artículo sobre Temisa Primoroso y Tazubán es el seudónimo de Mireya Suárez, y Mireya Suárez es hija de Sebastián Suárez, un agüimense que se casó en Telde, y Mireya Suárez vino en 1922 a ver a su tía Teresita Suárez, la abuela de Charina que está aquí, y escribió un artículo primoroso sobre Agüimes. Y Agüimes Mágico es obra de Luis García Correa, orgulloso de su ascendencia agüimense, y tengo también un libro de Cándido Rodríguez Ruano, que nació en Sardina de Agüimes, y me parece que ustedes deben leerlo. Y para los profesores de lengua y literatura de primaria, secundaria e incluso universitaria, yo les invitaría a que cogieran estos textos magníficos en literatura y lo propusieran como comentario de textos en sus escuelas e institutos. Hay capítulos, ustedes lo verán, por ejemplo, en la historia completa del casino o Sociedad Unión y Progreso de Agüimes está ahí, porque en 1984 me invitaron a pronunciar una conferencia sobre su fundación. Hay una parte, una tercera o cuarta parte del libro se refiere al recorrido histórico, porque yo siempre he pensado que el mejor patrimonio que tiene Agüimes es su gente, sus hombres y sus mujeres, más que los edificios, las casas, los templos. Las casas de 300, 400, 500, 200 años, las vemos sólidas en cimientos, en
puntales, en vigas, resistente a soles, a vendavales, a chaparrones, como sólido, en honra, en virtud, en tesón y anegación, fueron y son sus moradores, como resistentes al trabajo, a la fatiga, a la estrechez, a las penurias, son y fueron los moradores. Casas que uno recuerda a Güímez Casco y resulta que todas son rebosantes de historia. En 1715, el cura párroco Francisco Alvarado Espino y Piló se murió de repente y su hermana Sebastiana fundó una capellanía. Entre los bienes de esa capellanía estaban dos fanegadas con 12 horas de agua por Santa María y una casa y huerta que disfrutó. El último capellán fue Esteban Urquía, 1842. Llegó a 1852 y Esteban Urquía, que no se ordenaba sacerdote, que era la condición, y que usa de capellán tenía que ordenarse sacerdote, y prefirió irse a Cuba y casarse. Y entonces doña Josefa Morales Urquía, casada con Jacobo de Valdés, como más próxima en parentesco, exigió el usufructo de esa capellanía y ayudada de su yerno Pedro Alvarado Díaz, de don Pedro Ruano Alvarado, que era escribano público, y del abogado don Antonio López Bota, el 23 de marzo de 1852 se quedó con esa casa. Y en 1855 nacería ahí su nieto Jacobo Alvarado Isá, que después sería ministro, y esa casa pasaría después, no sé por qué, a su primo hermano don Juan Melián Alvarado, y de Juan Melián Alvarado ha pasado a ser en 1919, por compra y siendo presidente del casino, mi entrañable amigo Antonio González Trujillo, ha pasado a ser propiedad de la Sociedad Unión y Progreso del Casino de Agüero. Una casa, por ejemplo, ¿no?, de bastante historia. Uno pasea, ahora que no tengo coche, paso andando, y uno sufre y goza. Incluso cuando lo escribía sentía emoción y pena. Por ejemplo, paso por la calle Amargura, por la casa que fue de mi abuelo Antonio Tarajano Romero y Lola López Hernández. Paso por la calle Progreso y me encuentro la casa que fue de don Justino Alemán Báez, donde vivió y nació y se criaron mi amigo de ayer, de siempre, Matías Domínguez Melián, no está aquí. Y ahí nacieron todos sus hermanos. Paso más abajo y me encuentro en la casa del reloj. Tengo un sincero amigo llamado Juan del Reloj. Lo llevo siempre conmigo, aunque ahora esté contigo. Y bajo por la calle Clavel y me encuentro la casa de Aurorita, donde vi y hablé con Panchita, con Amelia, con mi entrañable amigo Antonio Rodríguez Artiles, y donde nació Pepe Aurora, aquí presente. Y paso más abajo y encuentro la casa de mi tía Pancha Tarajano López, madre de tantos hijos, el último que se nos fue, Pepe Tarajano, Pepe Rodríguez Tarajano, y uno sufre. Y sufre por la calle Sol también. El otro día pasé y la casa que fue de la abuela de Tinita, aquí presente, el abuelo Francisco Melián Alvarado, veo que tiene el título El Lagarto. En esa casa, cuántas veces entré y cuántas veces merendé. Y después uno también se llena de emoción y alegría cuando pasa por la calle Libertad y ve la casa de don Andrés Melián Calderín, y baja uno poquito más abajo
y encuentro la casa de María Dolores Romero y Romero y Antonio Artiles Romero, que la conserva y tan bien y tan bonita, sus hijos hoy, Juana, Mima, Juan, qué sé yo, recorriendo las calles de Agüime uno se emociona extraordinariamente. En esas casas vivieron nuestros antepasados, nuestros tatarabuelos, abuelos, bisabuelos, padres, que la fundaron y la fecundaron, y donde quizás casi todos nosotros nacimos, nos criaron y nos criaron, siempre para la honradez. Ayer mismo estaba yo por la casa Betania en un acto y me emocioné porque ahí encontré 3 casas que yo frecuentaba. Mario Morales nació al ladito. Domingo Artiles Tarjano en la esquina. Su tía madre María era hermana de mi abuelo. Nos dio a ese extraordinario hijo que fue Domingo Artiles Tarjano, que ha dado también unos hijos entrañables a Agüime. Y más allá estaba la casa que fue de don Pedro Urbano Alvarado, donde yo también conocí y entré muchas veces a esa casa que fue alquilada por la viuda de don Vicente Urbano Urquía a la familia Francisco Domínguez Estupiñán y Agustina Merian Rodríguez. Ahí aprendí por primera vez a conocer el libro de fábulas de Iriarte, jamás lo había visto yo en mi vida. Me lo facilitaba mi amigo entrañable Matías Domínguez Merian. En el libro recorro casi todo Agüime, me falta las calles del Agua, las calles La Paz y La Orilla. No ha sido posible por economía, el libro ya salía demasiado voluminoso. Tengo el manuscrito en casa y si me doy prisa, porque mi tiempo se me acaba, y encuentro de nuevo un Antonio Morales o uno parecido a él en conocimiento y competencia, a lo mejor le sorprendo y pongo otra vez La Orilla y la calle del Agua y la calle La Paz. También debo pedirle perdón porque al recorrer las calles no pongo a toda la gente. La memoria está esconchavada ya y además a veces me llevé de mi afecto y mi cariño para algunos hogares que yo conocí en mi niñez, en mi juventud y en mi edad madura. Para mí, Agüime, si la poesía es expresión de la belleza, yo me he convencido que Agüime, en sus seriales, en sus peladeros, en sus vejeres, en sus valles, en sus campos, en sus cercados, es poesía, de suma poesía. Nuestros viejitos, nuestras viejitas, nuestros hombres y mujeres maduros, nuestras muchachitas en flor y los galletones robustos, los encantadores niños y niñas me dicen poesía. Agüime es poesía. Y yo he leído poesía y tal vez puedo decir que he sido poeta por culpa de ellos. Y con poesía, esta gente, ellos y ellas me dictaron este trozo poético. Lo agüimense hay que conocerlo, sentirlo, vivirlo, quererlo y manifestarlo. No basta con ufanarse de que Agüime fue en tiempo de canarios muy antigua población, y tanto que no había memoria del principio de su fundación. No basta con vanagloriarse de que Agüime fue señorío obispal y la Atenas de Canarias. No basta con proclamarse cantera de sacerdotes, de médicos, de abogados y pila de formidables luchadores. Para ser auténtico agüimense tiene que
palpitar fuerte el corazón y brotar de los adentros entrañables recuerdos cuando se recorren calles y cercados, humedecerse los ojos oyendo las esquilas y silbido del pastor, sentir honda emoción cuando el sol se asoma por la linaje llegando y se esconde al atardecer por Temisa y los Juaniles, caminar con corazón alegre cuando el redente moja las hojas de los matos, cantar con el alma contenta cuando cae una garujita, gritar alborozado cuando con un fuerte aguacero revientan los nacientes, corren los barrancos y las tierras labradías se ponen en sazón, y silbar, y cantar, y rezar, y llorar a orillas del profundo y largo santuario del Guadalete. Sol y sal, hogar y amor, tesón y paz, bandurria y retama, cardón y plegaria, religiosidad y carnaval, querer en la Alameda y Guadalete, fe en Rocaguayo y en Temisa, y esperanza, mucha esperanza en las hileras de cementeras, en Llanos Prietos, Piletas, Las Rosas, y en los surcos de millos y paspas, en los cercadillos Mujica, el Vilán, la Viñuela, la Vegueta, la Remuda, Lomo de Lancón. Buen corazón, tierno y noble, sufrido y fuerte, palabra firme y segura, honra en la casa y en la calle, en la sequía y en la era, en la profesión y en los contratos. Para ser auténtico agüimense hay que tener respeto y amor a cualquiera de nuestros viejitos y aprender de ellos virtudes y saberes. Para ser auténtico agüimense hay que querer a nuestra gente noble y sencilla, socarrona y profunda en dichos y refranes, agradecida cuando se portan bien con ella, enrebiscada y atravesada cuando descubre mala voluntad o intento de vasallaje o falsía y mentira. Las abuelas hacían la casa, amasaban el cariño en el hogar y tenían una costura para ganar un tostón con que remendar los agujeros de las necesidades. Y los padres durmieron de niños y de viejos en las cuevas y gañanías y escuchaban el calándolo y capirote que lo desafiaban a cantar al alba del día, y osaron las tierras en busca de sustento para los hijos. Y las madres y hermanas cantaban lavando la ropa en el agua de la sequía, y cosían y bordaban, y rezaban el rosario a prima noche, y soñaban dicha y primores de un futuro mejor. Y eran agüimenses, y sentían orgullo de serlo, y demostrarlo más con hechos que con dichos. Para ser auténtico agüimense hay que defender el patrimonio del pasado, las huellas y señas de nuestros ancestros y sentir el alma y cuerpo rebosantes de emoción y satisfacción al recorrer el agüimes de hoy. Para ser auténtico agüimense hay que conservar en obras y palabras la honradez, la dignidad, la bondad y la constancia y bonomía de nuestros abuelos y padres, tan tesoneros, tan nobles, tan valientes, tan sencillos, tan buenos, tan agüimenses. Los agüimenses hay que conocerlo, sentirlo, vivirlo, quererlo y manifestarlo. Gracias a la vida que me ha dado tiempo y propicias ocasiones para sentirme agüimense humilde y auténtico. Amigos, amigas, ustedes en mí tendrán siempre un amigo sincero y Agüimes tiene en mí, hasta morir, un hijo
agradecido siempre. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias Francisco Trajano por esas palabras. Ahora pasaremos a la plaza. Los invitamos a todos a que en 5 minutitos nos encontremos todos en el centro de la plaza, donde comenzará el recorrido histórico de esta noche. Pero antes de salir, sí me gustaría informarles a todos de que mañana en este mismo teatro se va a poner en escena una obra teatral titulada Deliciosa Provocación, de la compañía de Cádiz, El Mentidero. Es una tragicomedia en la que, si vienen, seguro que se va a pasar muy bien, porque van a parar de reírse. Así que también quedan todos emplazados a que mañana se vengan también a este mismo lugar y disfruten de este teatro de El Mentidero de Cádiz. Muchísimas gracias y nos vemos en 5 minutos en el centro de la plaza. Tendrá como comienzo la plaza de la Sociedad de Rosario y circularemos alrededor de la plaza. Vamos a tener 7 paradas. En este caso, cada parada va a estar, cada fachada, cada vivienda va a estar explicada por cada uno de los miembros del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico. Pero para empezar, le vamos a dejar el micro a don Francisco Trajano, que será quien comience de partida este recorrido. Buenas noches. En 1616, don Juan Bautista Espino Ípero, arcediano que fue de Canarias, dice que heredó de su padre una casa canaria aquí cerquita, ¿no? En 1794, el cura párroco don Vicente Sánchez dice que la parroquia era dueña de una casa canaria cerca o al lado de la ermita de San Antonio Abad. De modo que Agüimes antiguos se extendía desde la orilla Veguete y desde el patio a la Plaza San Antón. Ahí estaba acumulado el pueblo antiguo de Orilla. No en vano, este era geográficamente pues el centro del poblado agüimense primitivo. No en vano, en 1530, la iglesia de Agüimes se comenzó a construir aquí a la izquierda, y en 1578 el cura Juan López fundó, cerquita de allí, la ermita de las Nieves, que después pasaría a los dominicos, que estuvieron aquí desde 1649 a 1835. El templo actual también fue escogido este sitio por ser cercano a la plaza de Agüimes. En 1837 el ayuntamiento se quejaba precisamente de que debido a la material de construcción para el templo, esta plaza estaba intransitable, no podían pasar la gente libre ni los niños podían entretenerse allí. Este fue el centro para los actos cívicos, religiosos y festivos. Aquí se acumuló todo el pueblo entero cuando en 1719 estalló el motín de Agüimes, en 1868 la gloriosa, en 1873 la Primera República y en 1961 la Segunda República. Resulta que Juan Romero Alvarado vino de Cuba en 1906 con mucho entusiasmo y bastante espeso, y se empeñó en hermosear este sitio, y el alcalde don Francisco Medián Alvarado confió en él, y don José Romero Alvarado se ayudó de los agüimenses de La Palma, Francisco Herrera Artiles, Antonio Mena Rodríguez, don Justino Alemán
Báez, que era teniente coronel de ingeniería, y del arquitecto Fernando Navarro Navarro. Ellos llegaron el plano de esta plaza, que exteriormente está casi intacta como se proyectó. El interior sí que ha sido reformado varias veces. En mi niñez y juventud había muchos parterres ajardinados y con flores, y alrededor había el recorrido para que las muchachas guapas como mi hermana Carmen, que está aquí, se unieran en grupos de 4 y de 6, dando vueltas y vueltas. Las pretendidas novias se ponían los vestidos para que se acercaran a los novios y pretendientes. Esto era los jueves y domingo. Pero durante la mañana y la tarde, este era el campo de juego de los niños. Tan es así que a veces había niños traviesos como Francisco Betancourt, Sebastián Caballero Gordón, Santiago Martín Rodríguez. A los padres echaron una multa de 250 pesetas porque cogían flores en el jardín. Y en cambio, al hijo de José Alemán Hernández le echaron 50 pesetas porque rompió unas baloras. Y es que los niños de antes jugábamos a hacer también puntería. Lo que pasa es que en mi niñez hacíamos puntería a los lagartos que estaban sobre las piedras. Este muchacho le podía hacer puntería a las baloras y aceptó como los carneros que rompieron la calle de la Entradura en Albineguín a Hernández Cabrón, cuyo apellido de las Juines, el segundo apellido dejó para un sitio de Linares. Bien, no sé por qué en 1937 el Ayuntamiento de Ovejas prohibió que los niños jugaran aquí. Debe ser que ya Pepito Trine y Juanito Adelante no tenían fuerza para mantener a tantos niños traviesos como debía haber en 1937. Bueno, ustedes saben que esta plaza tuvo por nombre San Sebastián. En 1918 se le puso el nombre de Juan Alvarado Isá porque este hijo de Agüines ocupaba el ministerio en Madrid. Y en 1958, don Narciso Bordón Suárez se le ocurrió poner el que lleva actualmente Plaza del Rosario. En 1927 murió don Juan Melián Alvarado y en 1928 el Ayuntamiento acordó elegir un busto aquí a la izquierda. Yo, niño de 6 años, recuerdo cuando se cobró en 1930, siendo alcalde Paquito Suárez, Francisco Suárez, se llama. Y resulta que Marquita Dolores Sánchez está aquí ahora de ladito. Eso me parece que colocó en el 2000. Yo me imagino que las mañanas, al amanecer, al atardecer y durante la noche, los Juan Melián procedicines hablará con Mariquita Dolores. Lo que se diga, vamos a comentarlo entre paréntesis, pero mientras tanto vimos cómo ellos comentan, vamos a acercarnos a Feta de la iglesia. Estuvo en la vieja iglesia parroquial que fue proyectada en 1527 y inaugurada en 1534. Esta se mantuvo en pie hasta después de la inauguración de la actual templo de San Sebastián en 1888, aunque ya había sido declarado ruina y se cerrado al culto desde años atrás. La parroquia había trasladado su culto a la ermita del convento de San Domingo. Frente a nosotros podemos mirar la magnífica fachada del templo de la parroquia de San Sebastián. Debido a la belleza y la carencia de la ya diseñada vieja iglesia parroquial, en 1780 se acordó construir
con un tambor de 12 tamales que se sostiene en la cúpula, la cual es gobernada por una litera. En la escritura exterior, es decir, en la caseta, en la cabecera, el frontis y en los muros laterales del templo se puede observar una serie de ventanas hasta 21 decoradas con arcos de medio punto y frontones duros. Todo el frontis es de galería y tiene dos torres en sus extremos, norte y sur. En el centro de este frontis puede observarse un frontón sobre el que se encuentran unos 60 cuadrados. La influencia del templo en el urbanismo del entorno ha sido determinante para el campo histórico de la vida. La construcción del templo supuso un cambio en el diseño urbanístico de toda la zona. Desde las calles estrechas y angulosas predominantes del primer asentamiento castellano de la conquista, el histórico barrio de Santo Domingo, se pasó a otra calle con un trazado más ancho y rectilíneo, conformado por la actual calle y el Progreso, Sol y Navarra, entre otras, que marcarían las pautas del crecimiento urbanístico de Huime desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Con Mateo Rodríguez. La casa la habita actualmente Viví Rodríguez Melián, única descendiente viva residente en la villa del tronco Melián Suárez. Su hermano Eugenio reside en Las Palmas de Gran Canaria. Esta casa linda al este con la histórica Casa del Cabildo, donde se ubicó la escribanía pública. El último escribano público de Huime, don Pedro Urbano Alvarado, entregó las llaves al ayuntamiento el 10 de septiembre de 1877. Aquí se ubicó durante años la cárcel municipal. Hacia 1964 se abrió en ella la primera biblioteca pública. Hoy, la casa de don Juan Alonso Melián, linda al poniente, con una vieja casona que perteneció a la familia Suárez Suárez. Desde una de las ventanas se dice que predicó al padre Antonio María Claret en los días de junio de 1848, en que misionó en esta villa. Pero esta casa tiene siglos de historia. El párroco de Huime, don Francisco Alvarado Espino y Veloz, fundó una capellanía en 1715. En 1831, varias personas ahuimenses de avanzada edad reconocían como pertenecientes a dicha capellanía una casa alta con sus sitios que linda por el norte con la plaza de la parroquia de San Sebastián, por el sur con la casa del heredero de don José Alemán y por el naciente con la casa quemada de los herederos de don Jacobo de Sanz. Dicha casa está bien reparada por haberla mejorado el capellán don Francisco Suárez Romero. Don Jacobo de Sanz fue abuelo materno de don Juan Alvarado y Sá, y esa casa quemada construiría la suya don Juan Alonso Melián Alvarado. Perteneció antes a su tío Domingo Melián Artiles. Los capellanes de la citada capellanía fueron Francisco Alvarado Espino, José Urquía Romero, Francisco Suárez Romero, José Alvarado Urquía y Esteban Urquía. El párroco don Francisco Alvarado Espino y Pelón fue pariente del arcediano don Juan Bautista Espino y Pelón, quien fundó una capellanía en 1616. El primer capellán fue su sobrino Juan Bautista Espino, quien llegaría a ser canónico racionero de Canarias. Ubicado frente a la casa que fue de don Luis Vicente Suárez Sánchez, a mi espalda. Casa muy vetusta y antigua del viejo Huime. Aquí vivía hacia el año 1880 el propietario rural y urbano don Antonio Sánchez soltero. Con él convivía su sobrino don Luis Vicente, también propietario rural y urbano. Fue alcalde de la villa en 1895 y 1922.
concejal en 1930 y presidente de la Heredad de Santa María en el 17. Desde sus 30 años tuvo intensas relaciones amorosas con Esperanza Rodríguez Bordón, con quien casaría ya anciana. Hijos de ambos fueron María José, Francisco, Rita, Luis y Domingo. Este último emigró a Cuba. Rita Rodríguez Bordón, después de Rita Suárez Rodríguez, casó con el labrador acuñense Rafael Bordón Alvarado. Este matrimonio y sus descendientes vivieron en la casa que lista al noreste. María Rodríguez Bordón casó con Vicente Santana Sánchez, quien emigró a Cuba en 1915 y dejó el cuidado de sus abuelos maternos a sus hijos Jerónimo, Vicente y Juan. Por encima de la casa de don Luis Vicente Suárez están las de la familia Santana Sánchez y Martín Rodríguez, casas que siguen en posesión de sus hijos Dolores Sánchez Rodríguez, Damián Santana Castro y fueron los padres de Sebastián Alfredo Santana Sánchez. La casa de Diego Martín Rodríguez y Eusebia Rodríguez Hernández, padres de Lita, Antonio, Sebastián y Evita, lindan con la calle Recreo, cuyo nombre pudiera aludir a que en ese sitio hacían recreo los niños y las niñas de las escuelas que se ubicaron en el antiguo convento de los dominicos. Hoy lleva el nombre de Antonio Vicente González. Estamos en el lado norte de la plaza y nos pide don Francisco Trajano, en esta sexta estación del recorrido alrededor de la plaza, que prestemos atención a estas dos casas que están en esta esquina. Son casas de parecida factura, como ven, construidas bien entrado el siglo XX. La primera de ellas, esta que tenemos a mi espalda, es hoy una vivienda familiar que fue adquirida hace pocos años a don Francisco Martínez García, hijo adoptivo del matrimonio formado por don Francisco Martínez Lozano, nacido en Cuba, y destacado concejal en tiempos de la Segunda República, y de doña Juana González García, conocida como Juana la de Pablita, por su abuela materna, doña Pabla Santana, que estuvo casada con don Cristóbal García Caballero. El matrimonio hizo de esta casa su domicilio y fonda. Fue la segunda fonda que hubo en Agüimes. La primera fue la de Panchita la Capataza, en la esquina de la calle Moral y la calle hoy de Juan Alvarado y Sanz. La segunda casa, la que ocupa la esquina y que linda con la calle Santo Domingo, es actualmente, como ven, el Papa del Populacho, regentado por Ernesto García, y con anterioridad, hasta el año 1980, una tienda de abasto que llevaba el agüimense don Francisco Hernández. Estas dos construcciones se levantan en el solar de lo que fue la Casa de la Silla. Aún conservamos fotografías de ese antiguo edificio de doble altura, con tejado a dos aguas, con su granero y su cuadra. En el libro de don Francisco Trajano podrán ver en la página 218 una fotografía tomada desde lo alto de la iglesia, donde se ve la plaza y todavía el edificio de la Silla que se conservaba, repito, está bien entrado el siglo XX. Una referencia a esta Casa de la Silla la tenemos en un acta municipal del 11 de septiembre de 1837. En ese momento la corporación municipal manifestaba: para que la plaza quede con uniformidad y amplitud, molesta la esquina de un muro de la huerta del extinguido convento dominico que sale hacia afuera y se toma un pedazo de ella quitándole todo ornato. Nos estamos refiriendo a la esquina donde había un saliente, era, como decimos, parte del antiguo convento dominico. Ese espacio fue en otro tiempo plaza, como lo manifiestan algunas personas antiguas, y como los religiosos de lo primitivo tenían mucho aliciente con el pueblo, se posesionaron de esa parte. El ayuntamiento en esta fecha acuerda cortar a aquella esquina lo que fuere bastante hasta dejarla a la faz con la casa que se titula La Silla, que es este solar de las dos viviendas que estamos comentando. En esa Casa de la Silla se cobraban los diezmos y primicias hasta el año 1838. Al año siguiente, el ayuntamiento ordena a Antonio Suárez Pérez que abandone dicha casa. Parece que después tuvo allí también en la cuadra de sus caballos
don Miguel Ruiz. Con permiso de don Francisco Trajano, quería hacer alguna acotación al nombre de la Casa de la Silla, para explicar su significado. El término silla proviene del latín cella, despensa, y significa en el diccionario de la Real Academia casa o cámara donde se recogían los granos de la renta diezmada. El diezmo, recordemos, era la 10ª parte de lo producido y era la principal renta de la que se nutría la Iglesia para sostener el clero y los cultos religiosos. Y esa contribución se detraía, la 10ª parte, de los productos agrarios, de los ganaderos y de algunos productos elaborados como el vino o el queso. De abasto, que surtía a toda la zona de Agüimes y de Ollarrey. Y en todo caso, leer el poema de Joaquín Antilles, Agüimes se mece y se mece en las hamacas del viento, Agüimes se mece y sueña que un hada la está meciendo. Viejo Agüimes, viejo de historia y viejo de sol y cicatrices. El día de tu alborada era el solsticio de invierno. Hubo tambores y danzas, hubo cantares y versos. Todo el pueblo era la plaza, y la plaza, todo el pueblo. El sol se puso de fiesta y una nube frunció el ceño. Y cuando llegó la noche, una estrella te dio un beso. Te dio la luna su bolo y los padrinos te dieron células de señoría, damascos y terciopelo. Tú soñabas y reías, acunado por el viento. No temas augurios falsos ni a los falsos agoreros, que la historia la hace Dios y un ángel vela tu sueño. En las noches asustadas se oyen los pasos del miedo y las sombras son más sombras y más silencio el silencio, pero espera la alborada que el alba tiene un lucero. No escuches a los maxines que no creen en tu sueño. La historia guarda conmigo el álbum de tus recuerdos y tus factos y tu gloria se espejean en su espejo. Eres ayer y mañana, eres historia y proyecto, con una mitad de púrpura y la otra mitad del pueblo. Tiene solidez de ciclo y eres de cristal y sueño. Eres estrofa y poema, eres el ritmo y el verso, metáfora de laureles y de cipreses añestos. Viejo Agüimes, noble Agüimes, sigue soñando tu sueño, que un ángel te está velando y el viento te está meciendo. Que yo lo he escrito y es muy poco, pero sí les puedo decir de que esta casa, para muchos que tenemos las raíces de Agüimes, significa muchísimo. Porque si empiezo no termino, fácil es empezar, continuar también, pero acabar es muy difícil. Ayer, en una importante comunicación, don Tomás Ruano Espino expuso de forma magistral el origen y posteriores transformaciones de esta histórica casa. Y que resumiría, fue una casa canaria. Luego la adquirió la familia Espino, quienes están en Agüimes desde después muy poco de la conquista, que era don Alonso, don Ildefonso Espino, porque saben que los Ildefonsos se les puede decir a Alonso, hijo del conquistador y que luego sería personero real, que era el defensor del pueblo, Hernando de Espino. Esta casa se conoció como la Casa Vieja, ya que la nueva se le llamó a la que está a continuación en el callejón, que era la de mi abuela Catalina Antonia Gómez Suárez, que había heredado por herencia de esa familia del Espino y que fue la que a mí me transmitió el amor y el cariño a Agüimes. Esta casa, la casa matriz de los Espinos, así continuó en posesión de esta familia hasta que, viviendo en ella doña Úrsula Leonor Rojas y Guzmán, única hija de don Antonio Francisco Benítez de Guzmán Rojas y Sotomayor y de doña Juana Casilda Sánchez de Espino y Peró, y
y ser ella, doña Úrsula, heredera de un patrimonio económico importante y de una posición social distinguida, casa aquí en Agüime el 26 de diciembre de 1717 con don Juan Westerlin Calderín, también heredero de un buen patrimonio económico y social. Y a partir de entonces se comenzó a llamar la Casa de los Westerlin, que para mí injustamente. Y hoy, y una vez más, ruego que me permitan reivindicar que esta casa sea conocida por la de los Espinos, familia que a lo largo de 5 siglos ha tenido mujeres y hombres que han dado prestigio a Agüime y a Canarias, y en general por sus trabajos físicos e intelectuales en bien de esta villa y de nuestra tierra canaria. Agüime sigue siendo lugar mágico porque ahora recuerda a sus antepasados, y hoy una vez más doy gracias a Dios y a todos ustedes por el honor y la alegría de tener mis raíces en nuestra querida Agüime. Gracias por haberme permitido reivindicar una vez más que esta es la casa de los Espinos y que los Westerlin vinieron después. Muchas gracias. En esta casa nació el 17 de marzo de 1855 Juan Alvarado Izá, hijo de los agüimenses Pedro Alvarado Díaz y Rita de Sá Morales. Don Juan Alvarado Sá fue ministro de Marina en 1906, de Hacienda en 1909 y de Gracia y Justicia en 1916 y de Estado en 1917. Agüime, agradecido a sus muchas gestiones a favor de su pueblo natal, lo ha honrado. En 1925, la plaza, tradicionalmente llamada de San Sebastián, pasó a denominarse Plaza de Don Juan Alvarado. Esta casa tiene su intrahistoria. En 1715, doña Sebastiana de la Peña Alvarado y su esposo Alonso Suárez fundan una capellanía cumpliendo la voluntad de don Francisco Alvarado Espino y Pelón, párroco de Agüime, fallecido repentinamente el 13 de diciembre de 1715. Entre los bienes de dicha capellanía figuran esta casa, con su huerta y un cercado contiguo, que se conoció por mucho tiempo como cercado de la capellanía. Los últimos capellanes fueron el sacerdote don José Alvarado y Urquía, fallecido en Cuba en agosto de 1838, y don Esteban Urquía, a quien se le otorgó el 20 de marzo de 1842, a condición de que siguiera la carrera sacerdotal. Pero este resolvió irse a Cuba y no se hace cura. Por eso, en 1856, siendo alcalde de don Luis Suárez de León, se le entregan los bienes de la capellanía a doña Josefa Morales Urquía, abuela materna de don Juan Alvarado Izá. Esta casa pasaría después a ser posesión de don Juan Melián Alvarado y a la testamentaría de su hermana María Jesús Melián Alvarado. En 1909 se fundó la sociedad Unión y Progreso. Su primer local social fue la famosa Casa del Burubú, propiedad de don José Romero Alvarado, a quien en 1917 se le pagaban 10 pesetas. Hacia 1920 la sociedad se ubicó en esta casa, la que vemos. Se llegó a pagar 800 pesetas de alquiler. El 11 de octubre de 1969, el inmueble fue adquirido por 150.000 pesetas por la sociedad que entonces presidía don Antonio González Trujillo. Cesario Bordón Suárez, tesorero, facilitó 60.000 pesetas para la compra. La directiva acuerda hacer modificaciones en la casa, se encarga el plano al arquitecto don José Luis Negrín Ortega y la ejecución de las obras a don Manuel Hernández Moreno. Se destruyó entonces la hermosa y típica fachada. Bueno, los problemas de vista de... En esta casa linda al noroeste, con la casa y huerta de don Miguel Ruiz Suárez, quien fue un rico propietario rural y urbano y como tal, un influyente político como fue normal en Agüime de 1820 a 1920. En efecto, fue teniente alcalde en 1904-1909 y alcalde en 1911. Contrajo matrimonio con Antonia Gómez Hernández, con quien convivió en esta casa y en la llamada Casa Santa del Doctoral,
que fue propiedad de don Miguel Ruiz Alvarado, quien la había heredado del canónigo don Domingo Mendoza Alvarado. El matrimonio tuvo 7 hijos: Juan, Lola, Pino, Antonio, Miguel, Sebastián y Amelia. Esta, que fue su lujosa casa, fue vendida por don Antonio Gómez Hernández a José Martín y la Casa Santa a Daniel Betancor. También vendió a Francisco Martín Rodríguez y a María Rodríguez Romero en casa del Callejón de la Luz. Los Ruiz fueron personas influyentes en la política de Agüimes e Ingenio. En Agüimes ocuparon cargos de alcalde en el ayuntamiento. José Luis Sánchez, en 1820, el diputado más antiguo; Miguel Ruiz Alvarado, en 1847, Esteban Ruiz Urquía, en 1868, Esteban Ruiz, 1868, Juan Ruiz, 1873, Miguel Ruiz, 1911 y José Ruiz Sánchez. Posiblemente por estos sitios tuvo una escuela particular muy acreditada don José Ruiz Urquía, a quien el ayuntamiento, el 25 de octubre de 1815, se le asigna a la escuela pública interinamente, pero el 4 de noviembre de 1874 el ayuntamiento acordó cesarlo porque se había extraviado en la costumbre inveterada de la embriaguez. Le sustituyó don Agustín Amador Artiles. Hay una vieja socarrona copla que relaciona y ubica en esta plaza a 4 hombres propietarios rurales y urbanos, a saber, don Luis Suárez, don Miguel Ruiz, don Luis Alemán y don Cristóbal Herrera, pero estos 2 últimos residen en la calle Progreso. De ellos sabemos en el tercer recorrido histórico, la vetusta plaza de San Sebastián primero, de Juan Alvarado después, y ahora de Rosario, rebosa historia e intrahistoria. Bien haríamos todos en cuidarla y hermosearla, sin alterar la estructura externa con que se estrenó allá por 1912. Cada rincón, cada puerta, cada ventana merece una historia e intrahistoria ligada al patrimonio espiritual, a la tradición y a la cultura. La copla la tengo escrita, pero no se puede decir, ¿no? Pero comienza así: señores, voy a contarles lo que en Agüimes me ha pasado. En Plaza Sebastián se encuentran 4 amigados. Los amigados ya lo he oído, las mujeres también, pero en aquel tiempo llamaba la atención: hoy amigados en cada sitio.